SER Podcast. Muy buenas tardes. Ángel Gabilondo será el nuevo defensor del pueblo. El nombre del exministro socialista y candidato del PSOE en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid es el primero que conocemos del acuerdo que siguen perfilando Gobierno y PP para renovar 4 instituciones del Estado que siguen bloqueadas. Aparte del defensor del pueblo, que es lo único que está cerrado por ahora, quedan por conocer los nombres que integrarán el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. El Consejo General del Poder Judicial no entra en ese paquete porque el PP se niega a renovarlo con las leyes vigentes. Mariela Rubio, ¿cuándo vamos a ir sabiendo el resto de nombres? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues de momento los contactos continúan. Ambas partes aseguran que el acuerdo completo está cerca, muy cerca, pero ni el PP ni el PSOE dan a esta hora ese pacto por cerrado, más allá del nombre, como dices, conocido hoy. Ángel Gabilondo era el previsto para este puesto desde las fallidas negociaciones de febrero y este mediodía Casado dejaba claro que no iba a vetar al veterano socialista a pesar de ser expolítico, dado que su puesto, el defensor del pueblo, no es un órgano jurisdiccional, decía. Por su parte, el presidente del gobierno se mostraba optimista hoy desde Bruselas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo rápido sobre los 4 órganos que se negocian. Esperamos a lo largo de las próximas horas, los próximos días, podamos llegar ya a un acuerdo definitivo y creo que eso será bueno para la democracia española y para las instituciones y la calidad democrática de nuestro país. Conocido el nombre pactado para el defensor del pueblo, quedan por concretarse los miembros del Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Vamos ahora con toda la crónica de este jueves. Antes, el tiempo, Jordi Carbó. Mucha precaución a partir de la medianoche y a lo largo de mañana viernes en gran parte del sudeste peninsular. Avisos amarillos, pero también nivel naranja por situación meteorológica de riesgo, especialmente entre Alicante y Valencia, también en las islas de Ibiza y Formentera. Tormentas que van a descargar de manera torrencial y en muchos casos en todo el episodio se acumularán cantidades de más de 100 litros por metro cuadrado. En la mayor parte del país mañana va a hacer mucho sol con temperaturas claramente más bajas, ambiente un poco frío a primeras horas. Durante la tarde al sol el ambiente será solo agradable, no cálido. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, fútbol en directo, Europa League en el Villamarín. Están jugando en la segunda mitad Betis 0, Bayer Leverkusen 0. A las 9 jugará la Real Sociedad en el campo del Stuttgart. Y también tenemos segunda división, 2 partidos en directo en esta jornada. Ahora mismo segunda mitad, Zaragoza 0, Ponferradina 0 y Almería 1, Real Sociedad B 1. Empieza ahora 25. Y nos vamos en directo a Bruselas. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Porque acaba de terminar ahora mismo en la cumbre de líderes europeos un debate crucial para España, el debate de qué hacer con la energía, de hasta qué punto ir juntos como Unión Europea entera, como un mercado único a comprar el gas, que es lo que planteaba España, o sí que sigan siendo los gobiernos quienes sigan explorando, digamos, decisiones cada una por su cuenta. Acaba de terminar ese debate ahora mismo, Griselda. Acaba de terminar el debate, se ha alargado mucho más de lo que habían previsto. Es bueno para los objetivos españoles y más porque el presidente acepta que el borrador de conclusiones no responde exactamente a lo que él esperaba, pero insiste en que es necesario continuar trabajando y sobre todo que los jefes de gobierno vuelvan a hablar de este tema en diciembre. Lo escuchamos. Nos gustaría, desde luego, al Gobierno de España ir más rápido, pero, también en Bruselas y en la Unión Europea los pasos se dan a un ritmo menos intenso del que desearíamos, pero el Gobierno de España va a continuar avanzando y también trabajando para que también a nivel europeo podamos encontrar soluciones, además de las que estamos poniendo ya en marcha desde el plano nacional. En segundo lugar, encontrar soluciones, dice el presidente, cuidando muchísimo las palabras, supongo que lo habéis notado. Las ha cuidado también el primer ministro británico, que a puerta cerrada, porque a puerta cerrada ha sido este debate, ha pedido directamente a Ursula von der Leyen más ambición en su enfoque, y eso es muy importante porque había dudas sobre cuál sería la posición de Italia. Lo cierto es que los jefes de gobierno han estado dándole muchas vueltas, no al borrador de conclusiones, sino a lo que España reclama, y es si son necesarias o no, porque de momento no hay todavía unidad, modificaciones en los calendarios y objetivos marcados a nivel europeo, es decir, colectivo, para llegar a los objetivos comunitarios de reducción del CO2.
Bueno, de momento aquí en España, esta tarde Iberdrola ha reconocido por primera vez que sí puede cargar a sus propios márgenes de beneficios la subida del precio de la luz en los mercados mayoristas, pero a cambio de hacer eso, a cambio de no repercutir a la industria esas subidas, le pide al gobierno que retire todo el decreto del plan de choque que aprobó para abaratar la factura, que aprobó hace un mes y que después convalidó el decreto, y que retire también la ley que ya se está tramitando en el Congreso para limitar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas por los derechos de emisión de CO2. Esto que el gobierno impulsó en el primer semestre de este año, esto también Iberdrola dice que tiene que ir fuera a cambio de que ella no repercuta las subidas a sus clientes. La compañía pide estas dos cosas y a cambio se compromete a asumir el coste de la subida de la luz siempre en la medida de sus posibilidades. Eso lo dice en el comunicado que ha publicado esta tarde. Eladio Meizoso, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en ese comunicado Iberdrola anuncia que, en la medida de sus posibilidades, como dices, asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales. Explica que renovará los contratos de los clientes que lo soliciten al mismo precio anterior a la actual escalada, se entiende, con el fin de evitar un problema de costes, pero añade que asumirá ese esfuerzo siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables, que el gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado y le pide que retire el decreto y la ley. Es decir, le pide que retire la minoración de ingresos extraordinarios por las subidas del gas y de los derechos de CO2. El gobierno ya había anunciado que las centrales eléctricas con contratos a precios preescalada no tendrán la minoración de ingresos vinculada a la subida del gas, pero todavía no ha llevado ese anuncio a la norma y el decreto de minoración por el gas ya está en vigor. La luz es sin duda uno de los dos grandes temas económicos aquí en el debate político español ahora mismo. El otro es la vivienda, y sobre esta última, sobre la ley de vivienda, les estamos contando hoy en la cadena SER qué plantea el gobierno para poder regular los precios de los alquileres. Eso solo se podrá hacer en zonas tensionadas. Las zonas tensionadas las decidirán las comunidades autónomas, y una zona tensionada será donde las personas dediquen más del 30% de sus ingresos de media a pagar la vivienda. Ese es uno de los requisitos de la ley, Eladio. Sí, el otro requisito es que el precio de la vivienda, sea en venta o en alquiler, haya subido en los últimos 5 años 5 puntos más que el IPC de esa autonomía. Pero aunque una zona cumpla esas condiciones de zona tensionada, no habrá los controles de precio de alquiler o la rebaja de impuestos a quien baje esos precios si el gobierno autonómico se queda de brazos cruzados, porque en sus manos exclusivamente estará activar ese mecanismo de protección a los inquilinos. El texto, que hoy ha ido a comisión de subsecretarios del Gobierno, mantiene la posibilidad de que los ayuntamientos suban el IBI a las viviendas vacías y la reserva del 30% de suelo para vivienda protegida, pero solo será así cuando se urbanice una zona antes rural, porque en una zona ya urbana, para una nueva urbanización, una promoción de vivienda, sí, habrá que compensar a los promotores por el porcentaje de suelo que supere el ya establecido como reserva en la Ley de Ordenación del Territorio de la zona de que se trate. Y hablando de economía, es importante el acuerdo que han alcanzado España y otros 4 países con Estados Unidos también esta tarde para retirar la tasa Google de aquí a finales del año 2023, en el momento en que entre en vigor el acuerdo adoptado en el marco de la OCDE para que las grandes multinacionales paguen más impuestos. A cambio de retirar la tasa Google, Washington también retirará los aranceles que impuso en su día a productos europeos en represalia por esa tasa Google. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Es un acuerdo que incluye a España, Francia, Italia, Austria, Reino Unido y Estados Unidos y que permite a estos países mantener la tasa Google, el impuesto digital, hasta que entre en vigor la nueva tributación global. Un acuerdo que asegura además que no habrá represalia de Estados Unidos en forma de nuevos aranceles. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Por una parte, los países nos comprometemos a la retirada del impuesto digital y Estados Unidos se compromete a la retirada de los aranceles que amenazaban a una serie de productos que ya se retiraría y daría una certidumbre y, por tanto, una seguridad jurídica muy importante a nuestras empresas exportadoras. El acuerdo contempla compensar a las multinacionales si lo que pagan durante este periodo de transición es superior a lo que les correspondería tributar aplicando las nuevas normas de la OCDE.
Y en Italia, el Congreso ha aprobado esta tarde ilegalizar los partidos fascistas. Era una moción que presentó el Partido Democrático, el equivalente aquí en España al PSOE, después del asalto al principal sindicato del país por parte de un grupo neofascista, Forza Nuova. La moción ha salido adelante en el Parlamento con el apoyo de toda la izquierda, pero la derecha se opone en bloque y hay riesgo de que esa misma derecha paralice ahora la prohibición desde el gobierno, cuando llegue el asunto al Consejo de Ministros, que es quien tiene que dar el sí definitivo. Vámonos a Roma. Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. La disolución de los grupos neofascistas ya es mandato del Parlamento italiano al gobierno del primer ministro Draghi. Fatelo. Háganlo secondo le norme di legge de acuerdo con la ley, ha pedido el portavoz Fiano del Partido Democrático. Disuelvan las organizaciones fascistas de nuestro país. Sciogliete le organizzazioni fasciste del nostro paese. Siete fuori contesto. Estáis fuera de contexto. Vivete sulla luna. Vivís en la luna, ha replicado el diputado Buti de Fratelli d'Italia, el partido aliado de Vox en España, a las formaciones de centro e izquierda que han votado la resolución. Vivís, ha añadido, un antifascismo que crea un clima irrespirable. Francamente irrespirable. Forza Italia de Berlusconi y la Liga de Salvini también se han expresado contra la disolución de cualquier organización neofascista y esperan frenar la ejecución de este mandato parlamentario en el Consejo de Ministros del Gobierno de Unidad del que forman parte. En la crónica política aquí en España, dos nombres esta tarde, el de Ángel Gabilondo, que como les hemos contado será defensor del pueblo, y el de Alberto Rodríguez, que no sabemos qué será. Dentro de unos días no sabemos qué será porque su acta de diputado por Podemos está más en el aire que nunca. Él está condenado por pegarle una patada a un policía en una manifestación hace 7 años. A principios de semana, los letrados del Congreso dijeron que Rodríguez no tenía por qué perder su acta de diputado, pese a que esa condena de 1 mes y medio de prisión que se le impuso lleva aparejada la inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, el derecho a que te elijan como diputado. Para eso está inhabilitado. Rodríguez sustituyó la pena de prisión por una multa, 540 euros, la pagó, y como ya lo ha pagado, los letrados entendieron que eso sustituía toda la pena, no solo lo de la cárcel, sino también lo de perder el acta, que no tenía por qué perder el acta. Ayer, sin embargo, el Supremo envió al Congreso un requerimiento pidiéndole que aclarara cuándo le pensaban retirar el acta, no ya si se la pensaban retirar, sino cuándo se la pensaban retirar. Así que ahí se abrió un pulso intenso entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que es el Congreso. Meritxell Batet, la presidenta de la Cámara Baja, ha reunido hoy al órgano de gobierno de la Cámara, que es la mesa del Congreso. Ha sido una reunión muy dura, con PP y Vox diciendo que hay que inhabilitar ya a Rodríguez, con PSOE y Unidas Podemos diciendo que no tiene por qué. Ojo, la presidenta del Congreso, del PSOE, Meritxell Batet, según ha trascendido, sí cree que hay motivos para inhabilitar a Rodríguez, pero viendo lo que estaba pasando, viendo el choque de criterios, gana tiempo y pide al Tribunal Supremo una aclaración de qué tiene que hacer. Javier Torres, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues el futuro de Alberto Rodríguez va a depender de la aclaración que ha pedido la presidenta del Congreso al Senado, una posición que Ana Pastor del Partido Popular sospecha que puede suponer una maniobra dilatoria para evitar lo inevitable, a su juicio, que es que pierda su acta de diputado. No haya retrasos ni demoras, que no permita, que no se debe permitir por parte de la Presidencia que haya ningún tipo de demora y que se lleve adelante lo que pide el auto de ejecución de sentencia del Tribunal Supremo. El Partido Popular tiene prisa. Gerardo Pisarello de Unidas Podemos tiene otra interpretación del auto, de la sentencia. Es partidario junto al Partido Socialista de pedir esa aclaración. Cree que sería inentendible que el Supremo obligara a su diputado a dejar el Congreso. Ningún ciudadano entendería que si al Tribunal Supremo le pareció, sin entrar en el fondo de la cuestión, que esto merecía como máximo 45 días de prisión que podían convertirse en multa, se esté planteando que un diputado pueda ser privado de su cargo durante casi 2 años. Una vez recibida la aclaración del Supremo, será la presidenta del Congreso quien tome la decisión. Y hoy Arnaldo Otegi ha matizado el mensaje que trasladó ayer ante un grupo de militantes de Bildu, a los que dijo que a la izquierda abertzale le viene mucho mejor tener a este gobierno en la Moncloa que a uno formado por la derecha y la extrema derecha. Que eso es positivo, dice, para que el futuro de los 200 presos etarras, y que por eso, para que este gobierno continúe, no solo lo que queda de legislatura, sino otra legislatura más, Bildu va a apoyar los presupuestos. Eso es lo que defendió en una reflexión amplia, larga de varios minutos. Ayer se destacó solo la frase en la que Otegi decía: si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, los votaremos. Hoy el propio Otegi ha explicado que no es una cosa a cambio de la otra. Lo ha dicho en Radio Euskadi. ¿Verdad? Que esta izquierda independentista, que ha demostrado hasta la saciedad prudencia, es capaz de manejarse en un esquema de
me vas a tener que soltar a los 200 metros o 200 presos o no te apruebo los presupuestos. ¿Alguien cree de verdad que esto es así? Porque ya hemos aprobado unos presupuestos en Madrid y no ha ocurrido. Esto decía el coordinador general de Bildu, partido, por cierto, que hoy se ha negado a respaldar una declaración institucional de condena al terrorismo de ETA que se iba a aprobar en el Parlamento Vasco. Lo apoyaban todos los grupos, hablo de la izquierda abertzale, así que el texto no ha salido adelante. 10 años han pasado desde que acabó la violencia y la izquierda abertzale sigue sin sumarse a este tipo de declaraciones. Y eso que la semana empezaba con eso que dijo Arnaldo Otegi sobre que sentían el dolor de las víctimas y que ese dolor nunca tendría que haberse producido. El gobierno lleva desde ayer, desde que conocimos esas palabras de Otegi, insistiendo en que no va a negociar presos por presupuestos. Lo ha vuelto a decir hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Por supuesto, no hay ninguna negociación de presupuestos con ninguna materia relacionada con algo que no sea lo que queremos que sean los presupuestos. Pero Pablo Casado no ceja. Había llegado ya a comparar al PSOE y sus negociaciones parlamentarias con Bildu con pactar con los terroristas de Bataclan. Esto ya lo había dicho varias veces Casado. Hoy ha repetido la comparación y ha ido más allá, ha cruzado el charco. El señor Macron está negociando con los que justifican los atentados terroristas del Bataclan para los presupuestos franceses. Lo hará Biden en Estados Unidos con aquellos que justifican el yihadismo de los atentados de las Torres Gemelas. Esto no se puede hacer en España. Esto lo ha dicho Pablo Casado en Bruselas, a donde ha viajado para participar en la reunión de los líderes del Partido Popular Europeo. Y desde allí, desde el corazón comunitario, ha vuelto a cuestionar cómo se está invirtiendo en España los fondos de recuperación. El Plan Español de Reformas contó con la aprobación de todas las instituciones europeas y la presidenta de la Comisión Europea hasta vino a España para presentarlo aquí junto al presidente del Gobierno. Aún así, hoy Casado ha vuelto a cuestionar el uso que se está haciendo en España de ese dinero. Lo que le pido a Sánchez hoy, que tiene oportunidad de hablar con sus socios, es que le diga la verdad. ¿Va a seguir haciendo un gasto público para comprar votos, como el bono para los nuevos votantes de 18 años con el esfuerzo europeo? ¿Queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios? ¿Lo va a contar aquí? Se refiere Casado al bono cultural de 400 euros que incluyen los presupuestos del año que viene para jóvenes de 18 años, que puede gustar más, puede gustar menos, pero es una medida que tienen en marcha países como Francia o como Italia. Pero Casado considera que es una compra de votos. Y todavía sobre el líder del PP, en concreto sobre lo que dijo la semana pasada anunciando que España estaba quebrada, anunciándole al mundo que España estaba quebrada, hoy le ha llamado la atención nada menos que una banquera, la consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa. Yo no pienso en absoluto que España tenga riesgo de quiebra, ¿no? No comparto esta afirmación y además no creo que sea bueno hacerla. O sea que no me parece muy acertada. Y uno de los rostros más conocidos del PP catalán, al menos Xavier García Albiol, ve cómo se le escapa entre los dedos la alcaldía de Badalona por momentos. La oposición en bloque va a registrar mañana una moción de censura para desbancar al alcalde, a Albiol, y ese movimiento se desencadena por su aparición en los papeles de Pandora, como apoderado en una sociedad en el paraíso fiscal de Belice, y las constantes contradicciones, si no falsedades, en las que incurrió Albiol al hablar sobre este asunto. Así que, si nada cambia en las próximas horas, el PSC recuperará la alcaldía de Badalona en un pleno que será previsiblemente el 8 de noviembre. Albiol se ha limitado a decir que le apartan de la alcaldía porque él ahora mismo volvería a ganar las elecciones, que arrasaría, dice. Radio Barcelona, Albert Prat. Sí, mañana ocurrirá algo inédito en Badalona. Todos los grupos de la oposición juntos en una misma foto. Históricamente tan divididos han conseguido pactar un frente común contra Albiol. Al mediodía registrarán formalmente la moción de censura a la que solo faltan las firmas del PSC, que quieren ser los últimos como impulsores de esta operación. El resto de partidos ya han tramitado su apoyo. Todos nos hemos arremangado y hemos dicho que teníamos una responsabilidad de sí o sí ponernos de acuerdo. Echamos a un alcalde corrupto. El objetivo mayor ya no es echar a García Albiol, que sí, sino que es mirar de hacer un gobierno más transversal. Tiene que ser un gobierno amplio. Si no hay sorpresa de última hora, algo que no se debe descartar en Badalona, el socialista Rubén Guijarro será el nuevo alcalde a partir del 8 de noviembre. Y mientras el resto de partidos barajan si entran o no a formar parte del nuevo gobierno, Albiol hoy ha sorprendido en Twitter con una encuesta que le daría mayoría absoluta. Según el alcalde del PP, este es el único motivo de la moción, aunque el pronóstico se realizó en mayo y no tiene en cuenta el impacto de los papeles de Pandora. Y es una noticia que les estamos contando hoy en la SER. La Comunidad de Madrid va a pagarles más de 1 millón de euros a 15 residencias de ancianos privadas como indemnización, porque en lo peor de la pandemia el gobierno regional las intervino principalmente para trasladar a ancianos de una a otra en función de cómo iban los contagios y de cómo desaturadas estaban las residencias. Residencias en las que murieron 6.000 ancianos. Algunas incluso están investigadas porque las familias de las víctimas las denunciaron ante la justicia por delitos como homicidio imprudente u omisión del deber de socorro. Ahora, esos mismos centros han empezado a cobrar indemnizaciones
públicas, altísimas indemnizaciones públicas. Radio Madrid, Javier Alonso. Sí, es el caso, por ejemplo, de Vallesol Mirasierra, uno de esos centros, y que recibirá 269.000 euros por acoger a 45 mayores de otras residencias. Precisamente es uno de los centros que los familiares han llevado a los tribunales acusados, entre otras cosas, de homicidio imprudente. Para fijar el precio se ha tenido en cuenta la valoración que las propias residencias encargaron a la consultora KPMG, que ya fue la encargada también de poner precio a la colaboración de la sanidad privada aquí en Madrid durante lo peor de la pandemia. Se ha fijado ese precio en 89 euros por día de estancia, un precio que es un 64% más alto que el coste habitual de las plazas concertadas, según denuncia la patronal de las pequeñas residencias. Y es que de los 15 centros que se van a beneficiar de estos convenios, 11 de ellos pertenecen a 3 grandes grupos, 6 a Orpea, 3 a Vallesol y 2 a Amavir. Y las familias de los residentes que murieron en estas residencias están indignadísimas tras conocer la noticia que le está contando la cadena SER hoy. Alejandra Rodríguez, por ejemplo, perdió a su abuela cuando estaba en uno de esos centros que ahora están cobrando indemnizaciones por su gestión de la pandemia. La mujer murió sin que su familia pudiera comunicarse con ella durante un mes. Casi un insulto hacia los familiares, porque es que no solo no han derivado a hospitales, sino que además indemnizan a las residencias. A los que tendrían que indemnizar son a los familiares, porque los familiares han tenido una gran pérdida, a consecuencia de que la Comunidad de Madrid ha enviado todavía a más pacientes a esas residencias. La mirada de Xavi Vidal Folk. Todos miramos el fuego, todos escuchamos el volcán, a todos nos impacta el sufrimiento de los vecinos. Cada día hay más afectados. Es triste, pero bajo el vuelo de la ceniza menudean las historias ejemplares. El platanero que salvaba su cosecha, la acogida de los sin techo por familias en pueblos lejanos. Hoy nos emociona mucho una de esas historias, una bella aventura humana. El Colegio La Laguna es una entidad educativa vanguardista, sobre todo por su proyecto de educación emocional. Tuvo que cerrar sus puertas, rodeadas por la lava. En 6 días, sus 19 maestras y maestros lo han reabierto mano a mano en otro lugar, con 65 de sus 160 alumnos. Unos de ellos fueron a sus países de origen, otros a distintos pueblos de la isla. Los maestros y maestras son la vibración de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada. La democracia representativa ha funcionado eficazmente con autoridades y funcionarios afrontando las emergencias y buscando soluciones al problema de las viviendas rotas. Historias como la de este cole explican cómo la democracia participativa le da más aliento, vigoriza la vida pública. A veces los periodistas caemos en la obscenidad, sobre todo en nuestro manejo del dolor ajeno. Entre la comercialización banal del sufrimiento y el desvelo por destacar el interés humano de la realidad, la frontera a veces es delgada. Por eso, toca destacar también estas historias bellas y descubrirse la cabeza. Un respeto. Y tenemos una noticia de última hora sobre el acuerdo entre Gobierno y PP para renovar por ahora el Defensor del Pueblo. ¿Quién va a ser la segunda de Ángel Gabilondo en la institución, Mariela Rubio? Pues según ha sabido la cadena SER, será Teresa Jiménez Becerril, diputada popular por la circunscripción de Sevilla y hermana de Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en el año 1998. Teresa Jiménez Becerril será adjunta al Defensor del Pueblo. Informa la cadena SER. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.